En este segundo sermón sobre el Padre Nuestro, quería lo primero de todo volverlo a recorrer sin fijarme en todos y cada uno de los versículos que componen la oración del Señor. Pero sí algunas pequeñas cosas me quería detener. La primera, ¿por qué dice que estás en los cielos? Porque si algo queda claro en la Escritura es que Dios está en la tierra. Y también hay un salmo que dice, si subo a los cielos, allí te encuentro. Si desciendo al Sheol, allí estás tú. San Jerónimo lo tradujo, si desciendo a los infiernos, inferis, a las regiones inferiores, allí estás tú. Desde luego está en el infierno. Dios está en todas partes. Nada puede escapar a su presencia, porque Él lo mantiene todo en el ser. ¿Por qué Dios dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos? Primero de todo por el simbolismo, la pureza, la luz, lo que está por encima de las pasiones de la tierra. Pero cuando yo ayer veía un documental sobre el cosmos, no nos hacemos idea de lo grande que es el cosmos. No es que lo podamos comparar a una hormiguita en la tierra y la hormiga. No. El cosmos es algo mucho más grande. De hecho, no nos podemos hacer idea de lo grande que es. Para saber lo que es lo que hasta ahora sabemos que es de grande, se usan números, pero es una lista tan larga de ceros que se usa elevado a una potencia. No hay forma de hacerse idea de eso. Sí que podemos hacer idea con comparaciones de lo grande que es el Sol, eso sí. Y podemos ir más allá, pero cuando es mucho más allá, son solo números. Padre nuestro que estás en los cielos, en toda esa inmensidad. Dios ha podido crear un universo tan grande solo para que entendamos cuál es su poder. Además, todas las cosas son mucho más complejas de lo que nos imaginamos. Si alguien piensa, bueno, son masas que están dando vueltas, no. La grandeza del universo no es solo su tamaño, sino el mecanismo, la maquinaria que conforma. Es una cosa que cuando uno ve lo que ha logrado el ser humano descubrir del universo, entonces entiende esto de que estás en los cielos, en los cielos. Cualquier cosa que hablemos, yo estaba viendo ese documental del que os hablaba, cualquier cosa que nos han explicado en el colegio de un modo sencillo, en realidad es mucho más complicada, mucho más complicada. Siempre se ha dicho, por ejemplo, por decir solo una cosa, que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, sí, pero si la Tierra, además del movimiento de rotación alrededor del Sol, estuviera quieta, la vida no sería posible en la Tierra. Tendríamos una cara fija o prácticamente fija, si la rotación fuera muy mínima, absolutamente helada, y otra absolutamente calcinada. Daos cuenta lo que es el Sáhara solo porque caen los rayos del sol más perpendiculares allí. Imaginaos si fuera 24 horas
12 meses al año, siglos. De hecho, no solamente tiene que haber ese movimiento de rotación alrededor del eje, sino que si no hubiera otro movimiento que es que como una peonza la Tierra va haciendo así sobre su eje, la vida no sería posible sobre la Tierra. Si no recuerdo mal, ese era el movimiento de prenotación. Si no hubiera, además de la vuelta alrededor de su eje, otro como una peonza, explicaban allí por qué sería imposible. El clima de la Tierra es como es, y no es un infierno, por ese movimiento. Es por ese movimiento por el que hay verano, primavera, otoño e invierno. No por la distancia del Sol. La Tierra siempre está a la misma distancia del Sol. Es una circunferencia, no una elipse. Y fijaos la diferencia que hay en agosto y la diferencia que hay aquí en enero. Pues un pequeño detalle, como tantísimos otros pequeños detalles. El universo. Es verdad que nosotros, hormiguitas, estamos muy centrados en nuestros 2 centímetros de distancia entre nuestros ojos, pero cuando uno ve estos documentales, y además con unas imágenes tan bellas, lo que es ver un planeta, y cada uno tiene, digámoslo así, su vida, sus movimientos, los que tienen su atmósfera, su meteorología, etc. Es cuando uno comprende por qué decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesús a veces elevaba la vista a lo alto, varias veces. Incluso en la misa, hoy voy a usar el Canon 1, en el Canon 1, antes de la consagración, hay una rúbrica allí en rojo que dice, y el sacerdote tomará el pan, y las siguientes palabras las dice mirando hacia el cielo, hacia arriba. Los cielos muestran la grandeza de Dios. Sobre esto se podría hablar tanto, porque el documental que estoy viendo son, si no recuerdo mal, 9 capítulos de 1 hora cada uno, y por supuesto allí no está todo, pero las imágenes son impresionantes. La belleza del universo, su grandeza. Después me quiero fijar en esta frase: sea hecha tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. Esta sería la traducción exacta. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. Es decir, ojalá que los humanos obedeciéramos al momento, gustosos como los ángeles, con esa fidelidad, como los que ya son seres celestiales, que los de la tierra, la voluntad de Dios fuera así. De hecho, toda la palabra de Dios es un profundizar en la voluntad de Dios. ¿Cómo es su voluntad? ¿Cómo es su voluntad? ¿Por qué? El porqué de las cosas que Él decide, que Él permite. ¿Por qué? Y también cómo descubrir cuál es su voluntad, la santidad de su querer. Toda la palabra de Dios en el fondo es un adentrarnos en la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios acabe siendo nuestra voluntad. La lectura de la palabra de Dios, de las Escrituras, el recorrer la Biblia, el sentido es ese, que su voluntad santa sea nuestra voluntad. No que más o menos coincida, que más o menos estemos de acuerdo, que a veces obedezcamos, que a veces le hagamos caso.
Para ello hay que entender por qué es santa la voluntad del que ha creado ese universo inmenso, tremendamente inmenso. La palabra, el versículo puede ser, yo siempre suelo pensar en todos, ojalá que los hombres, le doy una dimensión comunitaria, pero también es verdad que me lo puedo aplicar a mí mismo. Y cuando alguna vez me cuesta, el versículo en sí no habla de cuántos. Yo digo, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. También es cierto que esta petición es respecto a la voluntad que nosotros tenemos que hacer, que nosotros debemos obedecer, porque hay otra voluntad que no podemos pedir a Dios que se haga, y si lo hacemos es inútil, y es las decisiones definitivas de Dios, las decisiones que Él dice, esto va a ser. Eso no tenemos por qué pedírselo, y si se lo pedimos no pasa nada, lo usará para lo que sea, toda oración la emplea, no se pierde, pero lo que Dios definitivamente ha dicho, esto será, va a ser. No tenemos que pedirle que se haga, porque hay cosas que Dios nos pide, quiere que nos insertemos en su voluntad, pero hay otras que son designios absolutos. Pero no me estoy refiriendo solamente a las grandes cosas de la historia de la Iglesia o de la Biblia, no, incluso de la vida de las personas. Hay cosas que están decididas de forma absoluta. Pase lo que pase, sucederá esto. Y eso a mí me da una tranquilidad tan grande, porque a veces podemos pensar que la voluntad de Dios se malogra. Y es verdad, cada vez que yo resisto la voluntad de Dios, se malogra la voluntad de Dios en mí. Por más que Él quiere elevarme, santificarme, perfeccionarme, yo me quedo a un nivel inferior. Sin embargo, las cosas que Él ha decidido de forma definitiva, nadie puede doblarlas, ni siquiera toda la humanidad. Pongo un ejemplo. Yo cuando estaba en el seminario, pues yo había ido a estudiar teología por mi cuenta, así me lo aconsejaron también, mira, entra aquí a estudiar teología, Barbastro tiene muchísimo clero, son toda la diócesis en esa época eran 34.000 habitantes, casi 100 sacerdotes. La primera parroquia a la que fui, en Coslada, cerca de aquí, ya eran 50.000 habitantes, y había solo 3 sacerdotes. Bueno, entonces me dijeron, no, ve a un lugar donde haya más trabajo, más tal. Y entonces yo estaba allí por mi cuenta y ya al final me dijeron, pues sí, ahora vamos a buscar un obispo y ya la última etapa del seminario pues tienes obispo. Yo durante esos años en que no tenía obispo decía, estoy muy tranquilo, lo importante es hacer la voluntad de Dios. Si Dios quiere que me ordene, Él ya pondrá todas las cosas. Es más, a veces pensaba, si todos los obispos del mundo se pusieran de acuerdo a decir, no vamos a ordenar a este,
Yo todavía no había sido seminarista nunca, todo hay que decirlo. Pero tenía ese pensamiento, si todos los obispos del mundo dijeran, a este no lo ordenamos, y se pusieran de acuerdo firmemente, pero si Dios dice sí, se va a ordenar, pues me voy a ordenar, no importa. Los seres humanos, frente al poder de Dios, no tienen poder. No hay poder frente al poder de Dios. Esta reflexión acerca de sea hecha tu voluntad como en el cielo, sobre la tierra, la tenemos que recordar para nuestra vida personal, pero también para los grandes males del mundo. ¿Por qué Dios permite esto? Males tremendos, males tremendos. Pienso en ese pecado de pecados, pecado que trae consigo tantos pecados, tantos males, tanto dolor, como son las más terribles dictaduras, las dictaduras más opresivas, aquellos hombres que son como una expresión del demonio. Pues recordemos esto, no hay poder frente al poder de Dios, no lo hay. Había un italiano que miró por la ventana del balcón cuando Mussolini llegó a una gran plaza, creo que era la que hay delante de la catedral, pero eso no estoy seguro. Llegó Mussolini en la cima de su poder, de su gloria, estaban allí formados, todo el mundo le vitoreaba, había soldados, todo el mundo aclamándole. Pero este italiano, junto con el otro, eran dos intelectuales, no recuerdo ahora mismo sus nombres, pero creo que los dos eran escritores. Y en esa época ya Mussolini estaba claro que era un hombre muy anticristiano, muy contra la Iglesia. Y entonces dijo uno de ellos, citando el Salmo, que hablaba, no recuerdo ahora, el Salmo decía que el malvado era grande como el cedro, pero continuaba el Salmo diciendo, pasé y lo vi, volví a pasar y ya no estaba, volví a pasar y ya no estaba. No importa lo inmenso que se haga el mal, cuando Dios dice ya, entonces todo se acaba. Y lo que era inmenso como un cedro ya no está. Pues nada más, nos quedamos aquí en esta parte del Padre Nuestro. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, sobre la tierra. Y recordemos, al hablar del poder de la voluntad de Dios, los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Al lado de la omnipotencia de Dios, todo lo demás es nada, no es algo, es nada. Que todos nosotros digamos el Padre Nuestro incluso como un acto de fe en ese poder inmenso de la voluntad de Dios.